Bueno, un cordial saludo para todos ustedes, esperando se encuentren muy bien. Digamos que esta grabación la estamos haciendo porque vamos a repetir unas explicaciones que dimos el día de ayer en el encuentro sincrónico de cooperativismo, debido a que se me presentó pues entonces un error desde el punto de vista de la grabación. En ese sentido vamos a explicar digamos, las condiciones iniciales para la entrega de este primer envión. Eh, Manifestamos el día de ayer que no lo vamos a hacer el domingo, sino que lo vamos a trasladar para el día martes, precisamente porque habían unas dudas e inquietudes relacionadas con la entrega. Entonces, en ese sentido, eh, nos vamos a concentrar precisamente en esas explicaciones. Resulta ser que manifestamos el día de ayer que todos los que estuviesen haciendo el caso práctico en una cooperativa, asociación o fundación que ya esté en funcionamiento, entonces necesitamos sus antecedentes, su historia, la historia de cómo se creó esa fundación o esa asociación, etcétera, etcétera, ¿cierto? Fuera de eso necesitamos todo su direccionamiento estratégico. ¿Cuál es la misión, la visión, los objetivos, políticas? Si ustedes consideran que esa misión, esa visión, esos objetivos y políticas no están acordes al quehacer de la cooperativa, de la fundación, asociación, etcétera, entonces los pueden cambiar y los pueden presentar como una mejora en ese proceso o una propuesta de misión, visión, objetivos y políticas. Necesitamos también los principios y valores y necesitamos las características de la organización. Cuando hablamos de las características de la organización, es hablar precisamente del organigrama. Por norma, por reglamentación, hay unas sugerencias de organigrama, eso puede ser consultado, pero me imagino yo que los que están trabajando en una cooperativa o en una asociación o fundación, pues deben de tener una estructura orgánica dentro de la misma y obviamente ustedes lo único que tienen que hacer hasta aquí de lo que he mencionado es simplemente copiar y pegar, ¿cierto? Eso para el caso de los que de los que están trabajando en el proceso. Dos, permítanme un momentico, compañeros. Bueno, lo segundo sería para aquellos que no están trabajando en una asociación o una cooperativa, pues hay que crear una asociación y una cooperativa. Y entonces en esa creación, pues obviamente tenemos que cumplir con estos primeros 4 puntos. ¿Cómo nace esa asociación, esa cooperativa? ¿Cuál va a ser el direccionamiento, misión, visión, objetivos y políticas? Para aquellos que de alguna manera no tienen idea de cómo hacer una visión, objetivos y políticas, pues les sugiero consultar libritos o documenticos relacionados con el tema de diseño organizacional, ¿cierto? O consultan en la red cómo diseñar una misión, visión, especialmente los objetivos son muy importantes en verbo en infinitivo, con que sean medibles y alcanzables y obviamente pues unas políticas. Hay que diseñar también el organigrama. Hay diferentes tipos de organigrama, entonces en esos diferentes tipos de organigrama también lo pueden consultar en los libritos de direccionamiento, perdón, de diseño organizacional. Muy bien, esto es lo primero. Lo segundo es que hay que hacer un análisis DOFA. Hay que hacer la matriz MEFE, MEFI, la MPC, eh, que básicamente son la matriz de perfil interno, la matriz de perfil externo
y la matriz de perfil competitivo, ¿cierto? Empecemos con el tema de la matriz DOFA. Aquí está el enlace para que ustedes se puedan allá ubicar. Para la matriz DOFA, entonces, aquí inicialmente les dan unos requerimientos, digamos que nos dan unos apartes iniciales, unas instrucciones de cómo hacer la matriz, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos, digamos, la matriz DOFA está básicamente entre estos dos cuadrantes, factor interno clave, factor externo clave, ¿cierto? Son solamente estos dos. Olvidémonos del tema de las estrategias resultantes. Entonces, la idea es estructurar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Podemos consultar inclusive un formato general de lo que es la matriz DOFA, ¿cierto? Podemos hablar de eso, formato general de la matriz DOFA, ¿cierto? De la matriz DOFA. Entonces, aquí lo tienen, miren, esta es una imagen. Aquí está la imagen, mírenla ahí, ¿cierto? Fortalezas, debilidades, temas positivos, temas negativos, estamos hablando de oportunidades y amenazas. Oportunidades son temas positivos, amenazas son temas negativos. Entonces aquí podemos formalizar toda esa estructura, pues como para que lo tengan en cuenta. Muchas de las cooperativas, de asociaciones, fundaciones, etcétera, ya la tienen establecida. Entonces miren a ver si la pueden consultar o de alguna manera tienen que diseñarla, ¿cierto? Eso es lo primero. Una vez hayan diseñado la matriz DOFA, entonces esta matriz que ustedes ven aquí, que es de 3×3, la deben dejar para el final. ¿Por qué? Sencillamente porque una vez cuando se tiene la matriz DOFA hay que hacer la matriz de perfil interna. Y la matriz de perfil interna la encontramos en este enlace. Miren, matriz F de perfil interno. Entonces le damos allí y aquí están las instrucciones de cómo hacerla, ¿cierto? Pero vamos a dar unas explicaciones cortas de cómo realmente se debe hacer. Esta es la matriz. Entonces se traen las fortalezas primero y debajo colocan las debilidades. Ahora colocan todas las descripciones que ustedes hicieron y eso va a tener un peso, una calificación y un total ponderado. El peso, por lo general, cuando nos suma ese peso nos debe dar 1. Y entonces debo distribuir las fortalezas y las amenazas en ese peso. Entonces, por decir algo, a esta primera fortaleza se le dio un peso de 0,06, o sea, del 6%. A la segunda se le dio un peso de 0,16, o sea, del 16%. A la tercera de 0,18, o sea, el 18%. Entonces debemos distribuir, digamos, en resumen, un 100% dentro de todas las variables o factores claves de éxito, ¿cierto? Y al sumarlo eso nos tiene que dar 1, pero si lo colocamos en porcentaje, pues nos tiene que dar el 100%, pero es mejor colocarlo en decimales para que al final nos dé 1. Ahora el tema de la calificación. Con el tema de la calificación debemos calificar entre 1 y 4. Las fortalezas siempre se califican con 4 y 3 y las debilidades entre 2 y 1. ¿Eso qué significa? Que si yo estoy calificando con 4, digamos que estoy calificando con su máximo valor, que es una fortaleza muy representativa para la empresa, para la asociación, la cooperativa. Y si estoy calificando con 3 es porque esa fortaleza no es tan buena para la cooperativa, ¿cierto? Debilidades. Lo calificamos con 2 cuando esa debilidad no hace mucho daño a la cooperativa, pero
1 cuando sí realmente tiene un impacto muy negativo para la cooperativa. Entonces, de esa manera se califica. Ahora, ¿qué hacemos? Tomamos el peso y lo multiplicamos por la calificación y nos va a dar el total ponderado. Aquí tenemos 6 por 4, 24, efectivamente nos da punto 24. Y así sucesivamente, y cuando se termine el total ponderado, pues entonces lo que hacemos es sumar y nos dará un resultado. ¿Qué vamos a hacer con este resultado? Entonces, nos lo llevamos para, vamos a explicarlo por acá, ¿cierto? Miren, recordemos que allí nos dio 2,8, ¿cierto? Entonces, al darnos 2,8, la idea es establecer una estructura bajo las siguientes condiciones. Entonces, digamos, tenemos debilidades y fortalezas. Entonces yo tengo debilidad mayor, que esa la calificamos con 1. Tenemos debilidad menor, que esa la calificamos con 2. Tenemos debilidad, tenemos fortaleza menor, que la calificamos con 3, y tenemos fortaleza mayor, que se califica con 4. ¿Qué pasa allí? Hagamos algo. Entonces aquí voy a insertar una línea y esa línea me va a dar a mí una media, ¿cierto? Esa media, por lo general, es 2,5. Listo, esa media por lo general es 2,5. Entonces, si volvemos a nuestro ejercicio, nos dio un ejercicio, nos dio una sumatoria de todos estos valores del total ponderado de 2,8. Eso significa que está por encima de la media, o sea que está tirando hacia la fortaleza menor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una interpretación del significado de ese 2,8, ¿cierto? ¿Cuál es el significado para la cooperativa? Si es una fortaleza menor, significa que la cooperativa no está muy fortalecida, que sus fortalezas realmente no han sido un diferenciador para las operaciones que está realizando. Entonces, en el futuro hay que hacer un plan de mejoramiento basado en llevar las debilidades a fortalezas, en llevar las debilidades en fortalezas. Por ahora no nos preocupemos por el plan de fortalecimiento o el plan de mejoramiento. Lo que necesitamos hacer es un análisis, un diagnóstico del estado actual de la cooperativa, de la asociación, de la fundación. La idea es que ustedes interpreten estos resultados y allí obviamente acá les manifiesta cómo hacer la interpretación de de todo lo que estamos explicando hasta el momento. Muy bien, una vez tengo listo el tema de la EFI, entonces paso para la F o MEFE, ¿cierto? Que la MEFE la encontramos en este enlace, aquí, ¿cierto? Entonces, es hacer exactamente lo mismo desde el punto de vista de ponderación y evaluación como en la MEFE. Aquí ya estamos en la matriz de perfil externo. Entonces, ¿qué hago? Como yo ya hice la matriz DOFA, entonces me traigo primero las oportunidades y luego las amenazas. La relación, ¿cierto? Empiezo a relacionar las oportunidades y relaciono las amenazas. Les doy un peso, me reúno con todos mis compañeros y empiezo a socializar eso para darle un peso. Igual, la suma me tiene que dar 1, la suma, listo. 2, la calificación. Ya aquí yo puedo calificar de manera diferente las oportunidades y las amenazas, porque hay oportunidades muy buenas, entonces las califico con 4, pero hay oportunidades que no son tan buenas y las puedo calificar con 1 y con 2. Lo mismo paso con las amenazas.
Cuando la califico con 4 es porque es una amenaza demasiado fuerte, pero si las califico con 1 es una amenaza que realmente no es muy representativa. Si la califico con 2 no es muy representativa, pero si la califico con 4, con 3 son amenazas demasiado representativas. Entonces estamos hablando que la Comunidad Europea ha impuesto tarifas nuevas. Por ejemplo, este es un ejercicio, una amenaza muy representativa para las operaciones. Las tasas de desempleo están subiendo, entonces no es tan representativo. Todo depende en el contexto en el cual lo estemos manifestando, ¿cierto? Miren que aquí hay una pequeña evaluación, ¿cierto? Como para que lo lean. De igual manera, entonces tomamos el peso con la calificación y nos dará el total ponderado, y aquí nos sumamos y nos dará obviamente la sumatoria ponderada de todo el ejercicio. Y de igual manera este resultado lo voy a ir a analizar de la siguiente manera, ¿cierto? Entonces tenemos amenaza mayor, a ver, tenemos amenaza mayor, amenaza menor, oportunidad menor y oportunidad mayor. Bueno, pero permítanme una cosa que estoy aquí haciendo, estoy aquí analizando la situación, porque es que la amenaza mayor la califico con 1, la amenaza menor con 2, amenaza, démosle acá, oportunidad menor con 3 y oportunidad mayor con 4. Recordemos nuestra media, ¿cierto? Nuestra media es de 2,5, vamos a colocarla acá, ¿cierto? Entonces aquí vamos a colocar una media de 2,5. Entonces si nos da 2,6 significa en el ejercicio que tira más hacia la oportunidad menor. Eso quiere decir que las oportunidades que tiene en este momentico la empresa o tiene más peso las amenazas que las oportunidades. Es otra manera también de leerlo. Entonces, ¿qué hacer con las amenazas para volver las oportunidades, cierto? Entonces hay que hacer un ejercicio de mejoramiento. Aquí necesitamos hacer también una interpretación de lo que está pasando, con las amenazas, ¿cierto? Esto para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Entonces, en ese sentido, la intención es que hagan, como les digo, una interpretación de la MEFE y de la MEFE, ¿cierto? Una vez ya tengo esto, ya tengo el análisis de toda esta información, entonces ya ahora sí me puedo ir para el diseño de estrategias, que es este cuadro, el segundo que yo les había manifestado cuando comenzamos las explicaciones. Recuerden que primero hay que hacer la DOFA, segundo hay que hacer la matriz MEFE, tercero hay que hacer la matriz MEFE, cuarto, hay que hacer la matriz de estrategias, que es esta es la matriz de estrategias. Ahí tienen sus ejemplos, o un ejemplo pues con el cual ustedes se pueden basar. Entonces, ya una vez realizada la matriz de estrategias, entonces nos venimos para la matriz de perfil competitivo. Matriz de perfil competitivo. Miren, ahí la tienen. Aquí tienen unas explicaciones, ¿cierto? Pero la intención, miren lo que dice. La matriz de perfil competitivo identifica los principales competidores de la empresa. Entonces la intención es tener mínimo siquiera unos 2 competidores para hacer un análisis en relación con una muestra de su posición estratégica en la empresa.
Dice que los pesos y los totales ponderados a una matriz de perfil competitivo o una matriz externa tienen el mismo significado. Sin embargo, los factores de una matriz de perfil competitivo incluye cuestiones internas o externas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Miren, inclusive aquí las calificaciones se refieren a las fuerzas y a las debilidades. ¿Existe alguna diferencia importante? Bueno, pero en fin, el asunto es que yo puedo traer para acá, eh, en los factores críticos, yo me puedo traer las variables tanto externas o me puedo traer las variables internas. Mi sugerencia es comenzar o hacerlo solamente con las internas. Entonces me traigo para acá todo lo que son eh, las fortalezas y las debilidades. Me las traigo para acá, para los factores claves de éxito. Me traigo la valoración que hice inicialmente en la matriz de perfil interno. Me traigo la calificación y me traigo el peso ponderado. Y obviamente con su resultado, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Mm, Miro el competidor 1 y me siento a evaluar toda esta información contra el competidor 1. Y entonces empiezo a darle eh, la calificación y le doy el peso ponderado, ¿cierto? Y obviamente cuando hago las respectivas multiplicaciones, pues entonces me va a dar su valor. Y lo mismo hago con el competidor 2 y me va a dar su valor en sumatorias. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a hacer comparaciones, comparo cómo estoy frente a mis competidores y veo que estoy 5 puntos por debajo de mi mejor competidor. Entonces aquí hay unas interpretaciones de su significado, pero por lo general, cuando estamos hablando del perfil competitivo, estamos hablando que desde el punto de vista interno hay que hacer mejoras para poder, digamos, nivelarnos contra los competidores o por lo menos superarnos, ¿cierto? Hay que hacer una serie de actividades, hay que establecer, hay que mirar mi matriz de estrategias, a ver qué puedo hacer para poder superar, obviamente, a mi mejor competidor. Entonces, aquí están las explicaciones y está toda la estructura. Muy bien, en ese sentido, pues entonces eso es lo que hay que hacer. Montar los antecedentes, montar el direccionamiento estratégico, los principios y valores, hablar del organigrama, no es solamente colocar la imagen y listo, ¿no? Sin dar una explicación corta de cómo está organizada la cooperativa, hacer el análisis DOFA inicialmente, luego pasamos a la MEFI, luego a la MEFE, luego me voy para la matriz de estrategias y termino con matriz MPC. Obviamente cada matriz con sus explicaciones, cada matriz con sus conclusiones, ¿cierto? ¿Cuál es el significado real de esos valores que nos están dando? Hasta ahí es la primera entrega del caso práctico. En ese orden de ideas, acordamos que este domingo no lo van a entregar, entonces lo van a entregar el próximo martes 8 de mayo. Voy a abrir la plataforma hasta el 8 de mayo y voy a hacer los cambios pertinentes en la plataforma para que todos ustedes tengan en cuenta lo que estamos diciendo. También mencionamos dentro del encuentro sincrónico que mínimamente son 5 personas los que van a trabajar. Pueden ser obviamente, perdón, mínimamente no, máximo. Entonces pueden ser grupos de 4, pueden ser grupos de 3, etcétera, pero no me puede haber personas que estén trabajando totalmente solas. Lo otro que también manifestamos es que si cualquier integrante del grupo no está dando rendimiento, entonces ustedes quedarán en la potestad y quedan en el libre albedrío de tomar la decisión de si esa persona continúa o no con ustedes. También manifestamos que no me van a colocar quejas.
sino que me van a mandar un correíto de la persona que sale del grupo y esa persona deberá continuar todo el resto del curso totalmente solo o sola. Pero adicionalmente deberá formular un caso práctico nuevo, debe comenzar desde cero, porque no es justo que con toda la información que tenga, pues la continúe, no, tiene que comenzar desde cero. Y también manifestamos que podrán entregar todas sus actividades de manera tarde, porque si no les alcanza el tiempo, pues entonces yo no voy a ser tan drástico con este tema de que es que hay que entregar el día que es, ¿cierto? Si entrega el día que es, califico sobre 5, pero si entregan tardíamente, ya no voy a calificar sobre 5, sino sobre una nota menor. Una nota, una parte frente a lo que estamos hablando es que si van a dejar la entrega para el final o todas las entregas para el final del curso, no esperen a que va a ser la mejor nota y tampoco esperen que van a pasar el curso, a excepción de que el caso práctico, todas las actividades que realicemos, sean muy, muy buenas, pero tampoco voy a calificar muy bien. Por eso les digo, califico sobre 3 o sobre 3,5, pero tiene que ser que esté muy, muy, muy bueno todas esas actividades. Y entenderán obviamente que no califico sobre 5 precisamente por lo tardío que hacen en las entregas. Entonces, yo dejaré la plataforma abierta hasta el 15 de junio cada vez que vayamos avanzando en el proceso. Muy bien, estas son las explicaciones del caso. Esto fue a manera de resumen lo que dijimos el día de ayer. Si tienen algún inconveniente, pues entonces me contactan por el Skype, Carlos Villegas 534, me escriben y yo les estaré pues dando respuesta a ese requerimiento como tal. Que estén muy bien. Muchas gracias por los que asistieron el día de ayer al encuentro sincrónico y estaré pendiente obviamente pues de sus comentarios. Que estén muy bien y hasta luego.